y a todas a quienes no saludé al comienzo. Vamos a comenzar este segundo encuentro. En el primero nosotros hablamos sobre el pensamiento narrativo y la capacidad narrativa, ¿verdad? Como una forma de construcción de conocimiento opuesta al pensamiento paradigmático propio de la ciencia clásica y heredero del positivismo. Habíamos trabajado eso y tenían ustedes para leer un texto de Ricardo Piglia que me gustaría que comentáramos ahora, ¿sí? ¿Qué les despertó la lectura de ese texto de Piglia? Me interesaría que lo comentáramos, porque Piglia habla sobre la importancia de narrar, ¿no? ¿Leyeron el texto? Bueno, me parece que no está leído el texto. Eh, bueno, una lástima porque yo quería empezar con eso, que me parecía interesante, digamos, trabajar con eso. Pero bueno, voy a trabajar ahora entonces con lo que tengo pensado para este segundo encuentro. En este segundo encuentro, no sé qué pasa que no puedo pasar. A ver. Nosotros vamos a trabajar con la narración, ¿sí? En el primer encuentro trabajamos con el desarrollo del pensamiento narrativo y trabajamos luego con lo que llamábamos la capacidad narrativa, ¿no? Que como ya expliqué, digamos, según Brunner, es una forma de pensamiento que se opone al pensamiento paradigmático propio de la ciencia clásica. Bueno, a partir del pensamiento narrativo es que se construyen las narraciones. Vamos a ver entonces qué es la narración. Fíjense este texto, ¿sí? Dice lo siguiente: pensó un día un lobo cambiar su apariencia para obtener su comida más fácilmente. Decidió cubrirse con una piel de cordero y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Al anochecer fue llevado junto con todo el rebaño al corral, donde aseguraron bien la puerta para que ningún lobo entrara. Entonces, buscando el pastor su provisión de carne para los días siguientes, lo tomó, creyendo que era un cordero, y lo sacrificó al instante. Esta estructura es un texto narrativo, es una narración. Vamos a ver por qué. Porque vamos a ver, digamos, cómo Tenfandich plantea las características de un texto narrativo o de una narración. Eh, Fíjense, digamos, el texto narrativo, digamos, primero, son historias ficticias o basadas en hechos reales. Es decir, digamos, son historias que pueden ser inventadas o basadas en la realidad. Incluye personajes que interactúan en un marco espacial y temporal definido, ¿sí? Es decir, eh, los personajes, digamos, interactúan en un espacio y en un tiempo que son específicos propios del texto narrativo. Y la estructura narrativa típica sigue una secuencia que podríamos llamar canónica, que después vamos a ver cómo en la literatura esa secuencia canónica no se respeta, ¿sí? En donde hay una situación inicial, un conflicto, el desarrollo de acciones y un desenlace, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí la característica propia del texto narrativo. Eh, pero fíjense ahora otro texto, ¿sí? También referido a los lobos, pero dice:
Desde hace siglos, el hombre caza al lobo porque lo considera un rival peligroso. En efecto, el lobo caza los mismos animales que el hombre y ataca a los rebaños. Sin embargo, el lobo mata solamente para alimentarse. Es por sus largos periodos de ayuno, por lo que puede devorar hasta 6 kilos de comida de una sola vez. El odio de los hombres hacia ellos se explica también por el recuerdo de terribles sucesos como que durante las guerras los lobos devoraran hombres debilitados. Pero estos casos son extremos. Cuando el hombre se dio cuenta de que el lobo podía transmitir la rabia, decidió exterminarlos. Esta es la razón de que hoy queden pocos lobos en el mundo. Ciertas especies, como el lobo rojo de Estados Unidos, han sido diezmadas. Y la masacre continúa todavía en muchos países como en Rusia. Se han convertido en animales tan amenazados que podrían desaparecer. En realidad, ellos son muy útiles en la naturaleza, pues atacan preferentemente a animales debilitados o enfermos. Así se produce lo que se llama la selección natural, donde solo los animales más fuertes sobreviven y se reproducen. También se ha constatado que en ciertas regiones donde los lobos han desaparecido, los venados se han multiplicado excesivamente, dañando así el equilibrio natural. Detengamos la masacre de los lobos, es necesario tomar medidas para proteger a este simpático animal salvaje. A diferencia del primer texto, en donde se cuenta una historia, en donde hay personajes que interactúan en un tiempo y en un espacio específico, aquí nosotros tenemos, digamos, un texto de carácter argumentativo. O sea, hay una información que se transmite de forma clara y ordenada, ¿sí? Es decir, hay una exposición de ideas, ¿sí? Y está organizada esa exposición según una progresión temática, un orden determinado, para que el lector, digamos, comprenda fácilmente lo que se está diciendo. También a similitud del texto narrativo entramos una introducción, un desarrollo y una conclusión, es decir, donde aparecen diferentes maneras de presentar la información, ¿sí? Enumeración, comparación, relación causa-efecto, etc. Y también, bueno, aparecen ciertas estructuras de carácter impersonal y se usa generalmente el presente del indicativo. Esto entonces marca, digamos, la diferencia entre el texto narrativo y otros tipos de texto, como el expositivo en este caso, en donde, digamos, lo que interesa acá, digamos, no es la interacción entre personajes reales o ficticios, sino la presentación detallada de una información que se considera objetiva o neutra, ¿sí? Bien. Por eso, Margarida Bassols y Ana Torrent, en un libro que se llama Modelos Textuales, van a decir que se entiende por discurso narrativo un conjunto de oraciones organizadas coherentemente que alude a una sucesión de acontecimientos relacionados temporal y causalmente y caracterizados por su complicación y orientación hacia una resolución. Entonces, fíjense, dos cuestiones que me parecen importantes señalar acerca de la narración. Primero, sucesión de acontecimientos. Pero esa sucesión de acontecimientos no solo guardan entre sí una relación temporal, también tienen que guardar una relación causal. Es decir, la acción siguiente es consecuencia de la anterior. Cuando nosotros no tenemos esa sucesión de acontecimientos relacionados temporal y causalmente, tenemos lo que se llama una protonarración. Esto es muy frecuente cuando uno le pregunta a los niños, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? Y los niños cuentan, ayer fui a la casa de mi abuela, tomé la leche, anduve en bicicleta, vi los dibujitos. Es decir, hay una sucesión de acontecimientos que están relacionados temporalmente, sin duda, uno a continuación del otro, pero no hay una relación causal entre ellos. Cuando no hay una relación causal entre los acontecimientos que se enuncian y solo hay una relación temporal, tenemos lo que se llama una protonarración. Es decir, para que exista narración, digamos, sí, los sucesos, los acontecimientos, tienen que estar relacionados temporal y causalmente. Tiene que haber una complicación. ¿Qué es esto de complicación? Tiene que existir algo que interrumpa
¿sí?, que perturbe la situación inicial. Y luego de esa perturbación tiene que resolverse, ¿sí? Es decir, esas son las características del texto narrativo. Esta es una definición de texto narrativo, digamos, bastante limitada, si ustedes quieren. Por eso voy a ir progresando en las caracterizaciones del texto narrativo a partir de lo que van diciendo otros autores. ¿Sí? Adam, o sea, Jean Adam, dice que para que exista un texto narrativo se tienen que distinguir 6 constituyentes básicos. Él dice, tiene que haber una temporalidad o sucesión de acontecimientos en un tiempo que transcurre o avanza. Esto es seguro, ¿no? Una relación, digamos, sí, temporal, entre las acciones, no hay ninguna duda. Tiene que haber una unidad temática garantizada por al menos un sujeto actor, ya sea animado o inanimado, individual o colectivo, agente o paciente. Es decir, la unidad temática significa que todas las acciones deben estar dirigidas, digamos, sí, a completar una información coherente. Tiene que haber una transformación o cambio de los estados predicados, esto es, digamos, el conflicto de lo que hablaban las autoras anteriores. Tiene que haber una unidad de acción, es decir, a partir de una situación inicial se llega a una situación final a través del proceso de transformación, lo que las autoras anteriores hablaban, digamos, del cierre, ¿sí? Causalidad o relaciones causales entre los acontecimientos. Esto es sumamente importante, esta idea de la causalidad. Acción posterior es consecuencia de la acción anterior. Si no, no hay narración. Y Adam agrega una cosa que me parece muy interesante, que es que tiene que haber una evaluación final, porque él dice que todos los acontecimientos del relato se dirigen hacia un fin, lo que implica un cierto principio moral que podrá ser explícito o implícito. Entonces, ¿qué agrega Adam a lo que habían planteado las dos autoras anteriores? La idea de la unidad temática, ¿sí? Y la idea de la evaluación final, es decir, que exista un principio moral explícito o implícito. Si nosotros seguimos avanzando en esto, podemos ver cómo Todorov, ¿sí? Svetan Todorov, también plantea las características de una secuencia narrativa prototípica. Y dice Todorov con respecto a esa secuencia narrativa, él dice, la secuencia narrativa típica, prototípica, canónica, si ustedes quieren, consta de 5 proposiciones de base. Dice él, una situación inicial que presenta un espacio y un tiempo determinados, los personajes y los antecedentes de los que surge la acción. Esto es el inicio, ¿no? Como habíamos hablado. Un nudo o una complicación, es decir, la transformación de esa situación inicial, dice, que consiste en una progresión ascendente de incidentes y episodios que complican la acción y mantienen la intriga del relato. Las reacciones y la evaluación en que los sucesos pueden ser valorados por el narrador o por otros personajes, esta idea del principio moral del que hablaba Adam. El desenlace que introduce el cambio de situación. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, Claudia. Por eso, el teléfono. Ah, digamos, el desenlace dice que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto, y dice Todorov la situación final que muestra el nuevo estado que resulta de las acciones sucedidas. Ven ustedes cómo los distintos autores, de alguna manera, digamos, coinciden en plantear las características prototípicas de la estructura narrativa. Boris Tomaszewski, un autor ruso, en un capítulo que se llama Temática de este libro, Teoría de la literatura de los formalistas rusos, va a ampliar algunas cuestiones con respecto a la idea de la trama narrativa, y Tomaszewski va a decir, llamamos trama
fíjense ahora que cómo Tomaszewski va a plantear acá dos cuestiones que son básicas, ¿no? Uno, él dice, llamamos trama al conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son comunicados a lo largo de la obra. La trama podría exponerse de una manera pragmática siguiendo el orden natural, o sea, el orden cronológico y causal de los acontecimientos, independientemente del modo en que han sido dispuestos e introducidos en la obra. Entonces, digo, eh, Tomaszewski plantea la idea de trama, ¿sí? Opuesta, o si ustedes quieren complementaria, a la idea de argumento. Y entonces dice, la trama se opone al argumento, el cual, aunque está constituido por los mismos acontecimientos, respeta en cambio su orden de aparición en la obra y la secuencia de las informaciones que nos lo representan. Entonces, fíjense, hay una cuestión acá importante que plantea Tomaszewski, que es que en toda narración vamos a encontrar eso que Todorov, ¿sí? Eso que Adam, eso que estas dos autoras, Basol y Torrent, habían hablado, ¿sí? Digamos, con respecto a la secuencia prototípica narrativa, pero él dice que en esa secuencia prototípica narrativa encontramos trama y argumento. ¿Y cómo sigue diciendo Boris Tomaszewski de la siguiente manera? Él dice, llamemos historia, ¿sí? Al conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son comunicados a lo largo de la obra. La historia podría exponerse de una manera pragmática, dice Tomaszewski, siguiendo el orden natural, o sea, el orden cronológico y causal de los acontecimientos, independientemente del modo en que han sido dispuestos e introducidos en la obra. Esto que yo había mencionado antes. Es decir, lo que él llama trama, digamos, sí, también lo llama historia. Es decir, lo que se cuenta, ¿sí? Y dice, la historia se opone a la trama, la cual, aunque está constituida por los mismos acontecimientos, respeta en cambio su orden de aparición en la obra y la secuencia de las informaciones que nos los representan. Entonces, esto quiere decir, fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos a trabajar a partir de esta idea de Tomaszewski, la idea de esquema narrativo, digamos, en relación a cómo se presentan las acciones, es decir, cómo, digamos, esa estructura prototípica narrativa de situación inicial, ¿sí? Nudo, complicación, ¿sí? Situación final, desenlace, etcétera, aparece, digamos, no en el orden cronológico, ¿sí? Lo que sería, digamos, la historia, sino, digamos, sí, tal como el autor presenta el entramado de esas situaciones. Fíjense, el texto es un texto muy breve, digamos, sí, sacado de una noticia periodística. El texto dice, los vecinos de un edificio de 7 pisos tuvieron que ser desalojados ayer. Esa sería, esa proposición 1 sería el desenlace del relato. La historia termina así. Dice, después de que se produjera un escape de agua en el solar colindante, ¿sí? La 2 ¿qué expresa? La complicación, donde estaban trabajando unos obreros. Esa es la situación inicial. Es decir, los obreros estaban trabajando, ¿sí? Eh, en un edificio, se escapa el agua, ¿sí? Y dice, al romperse la tubería, el agua se extendió y afectó a los cimientos del inmueble. Esto también, digamos, aparece aquí el nudo o la complicación. Y dice después, un total de 26 de los vecinos afectados pasaron la noche en diversos hoteles que financiarán los servicios sociales. Esta es la situación final. Ven ustedes cómo no necesariamente, digamos, sí, esa eh, necesidad de una secuenciación de acciones que también guardan una relación causal se expresa en el orden en que los acontecimientos ocurren. Por eso, digamos, sí, Svetan Todorov, en las categorías del relato literario, va a retomar esto, ¿sí? Que habían tomado los formalistas rusos, sobre todo fundamentalmente Chomachevsky, y va a decir entonces que existe lo que sería la historia y el discurso.
Entonces, ¿qué dice Todorov? Todorov dice, en el nivel más general, la obra literaria ofrece dos aspectos. Es al mismo tiempo una historia y un discurso. Es historia en el sentido de que evoca una cierta realidad, acontecimientos que habrían sucedido, personajes que desde este punto de vista se confunden con los de la vida real. Esta misma historia podría habernos sido referida por otros medios, por un film, por ejemplo. Y después entonces vamos a ver cómo no solo la narración, digamos, es una narración a partir de palabras, sino que existe la narración audiovisual y sobre todo en la actualidad la narración transmedia. ¿Sí? Dice, podríamos haberla conocido por el relato oral de un testigo sin que ella estuviera encarnada en un libro. Esa es la historia, la evocación de una cierta realidad, ciertos acontecimientos que han sucedido, ¿sí? Y que son relatados guardando una relación temporal y causal entre ellos. Y luego dice Todorov, pero la obra es al mismo tiempo discurso. Existe un narrador que relata la historia y frente a él un lector que la recibe. A este nivel, dice Todorov, no son los acontecimientos referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador nos los hace conocer. Esa es la diferencia entonces entre lo que llamaríamos la historia, otros autores lo llaman la fábula, ¿sí? Y, digamos, el modo como se conoce. Por eso, digamos, según el orden cronológico en que se van a presentar los acontecimientos de la trama, nosotros podemos reconocer determinadas estructuras narrativas. Una estructura puede ser la narrativa lineal, sigue el orden cronológico de los hechos. Otra puede ser in medias res, la narración comienza en un punto intermedio de la historia. Otra manera de presentar la historia, es decir, el discurso, puede ser presentado a manera de flashback o retrospección, o sea, el narrador desde el presente vuelve al pasado. También la historia puede ser presentada como discurso de flash forward o anticipación. El narrador adelanta lo que va a suceder en el futuro. O también puede presentarse a manera de contrapunto, es decir, varias historias se entrelazan a lo largo de la narración. ¿Sí? Bien. Y por eso, Miekeval, en teoría de la narrativa, va a decir que un texto narrativo será aquel en que un agente relate una historia. Y aquí aparece uno de los componentes de la narración, el agente. Dice, una historia es una fábula presentada de cierta manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan. Fábula o historia es lo mismo. Un acontecimiento es la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son necesariamente humanos. Actuar se define aquí como causar o experimentar un acontecimiento. Y Seymour Chapman, en un libro muy interesante que se llama Historia y Discurso, la estructura narrativa en la novela y en el cine, va a decir que cada narración tiene dos partes. Una historia, Chapman la llama la histoire, el contenido o cadena de sucesos, acciones o acontecimientos, más lo que podríamos llamar los existentes, y aquí aparecen entonces los componentes, ¿sí?, de la estructura narrativa, ¿eh? Personajes, detalles del escenario, un discurso, discourse, es decir, la expresión, los medios a través de los cuales se comunica el contenido. Dicho de una manera más sencilla, la historia es el qué de una narración que se relata. El discurso es el cómo. ¿Sí? Bien. Y de ahí que Adam y Lorda, en lingüística de los textos narrativos, van a plantear, todo relato constituye de algún modo un medio para reflexionar sobre las vivencias de las personas y para reordenarlas. Fíjense acá la relación que estamos haciendo entre esto que estoy diciendo y lo que vimos en el encuentro anterior
en relación con el desarrollo del pensamiento narrativo, ¿no? Es decir, reflexionar sobre las vivencias de las personas y reordenarlas. ¿Se acuerdan? Digamos que Saramago decía, digamos, cuando se puede responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Y uno narra, pero es muy difícil responder a ¿qué soy yo? ¿Sí? Por eso, dice estos autores, el relato interroga en profundidad el actuar humano, sus motivaciones y sus objetivos. Y Michel Fayol, en un texto lamentablemente no traducido, muy buen texto, Le récit sa construction, dice, en relación a esto que planteaban Adam y Lorda, ¿no? Dice, entre los textos bien delimitados por sus características propias, el texto narrativo es, con toda probabilidad, el que más tempranamente se conoce en la mayoría de las culturas. Por eso, digamos, a la conversación y a la narración se lo llamarían los géneros discursivos primarios, es decir, son aquellos que son, ¿sí? que aparecen en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ¿sí? A diferencia de otro tipo de textos, digamos, como los textos expositivos, los argumentativos, etcétera, que necesitan de la escritura para su existencia en general, digamos, ¿sí? Y por eso, digamos, no son propios de las sociedades ágrafas, ¿no? Pero, como dice Fayol, digamos, si el texto narrativo es con toda probabilidad el que más tempranamente se conoce en la mayoría de las culturas. Y sigue diciendo Fayol, la caracterización de sus rasgos básicos, esencialmente sucesión temporal de acontecimientos, personajes interrelacionados, presentación de un conflicto central posteriormente resuelto en algún sentido, se encuentra presente en detallados análisis desde varios campos de investigación. Esto, digamos, que plantea Fayol en Le récit, sa construcción, digamos, tiene que ver muchísimo con esto que habíamos hablado en el encuentro anterior acerca del desarrollo del pensamiento narrativo. Bien. Ah, bueno, dicho esto, ¿sí? No sé si quieren comentar algo, no quieren eh, algún otro tipo de explicación o de aclaración, ¿sí? Si no, vamos a ver otra cosa. Sí, Emiliano. No, ahí ponían en el chat, ¿qué tal, profesor? Perdón por llegar tarde a la clase, estuve un poco No, demorado en la OFI. Eh, no, te escuchaba y pensaba en la novela de Camilo José Cela, en La Colmena, la colmena. y esa cuestión medio rota, si se quiere, o de multiplicidad de relatos que Ujú. van abriendo argumentos. No sé, es Sí, una novela que a mí me pareció fascinante en ese sentido y lo pensaba con respecto a esto de la estructura que vos decías, ¿no? sí, Me exactamente. trajiste como, me llevaste ahí, digamos. Claro, porque fíjate qué cosa interesante, ¿no? La colmena, como podría ser el de Camerón también, ¿no? O sea, en otro sentido, digamos, en realidad son múltiples narraciones, ¿sí? Es decir, es como cajas chinas, ¿no? O sea, van narración tras narración, tras narración, tras narración, ¿no? Es decir, pero en cada uno de los episodios, tanto del de Camerón como de la colmena, podemos encontrar esta estructura prototípica de cada una de las narraciones, ¿no? Es bien interesante esta cuestión de la colmena. Digo, a ver, más complicado es encontrarlo en Cien años de soledad, por ejemplo, ¿sí? En donde, digamos, hay una preocupación fundamental, digamos, por romper, digamos, la cuestión de a ver, de la estructura canónica de la narración, ¿no? Eh, Ni qué decir en la otra novela esta de, de García Márquez, que ahora se me fue, El otoño del patriarca, en donde, digamos, ni siquiera aparece, digamos, el respeto por la normativa, ¿no? Digo, pero bueno, ah, esto es una cuestión adrede, digamos, especialmente para construir textos llamados alotópicos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, una noticia periodística es un texto isotópico, digamos, porque
Digamos, el lector va a encontrar siempre la misma estructura. Un cuento policial es un texto isotópico, porque comienza con el crimen y termina siempre con el descubrimiento del asesino, digamos, ¿sí? Pero esto que estamos hablando, El otoño del patriarca, por ejemplo, Cien años de soledad, eh, el cuento este Viaje a la semilla, por ejemplo, de Alejo Carpentier, digamos, que comienza con la muerte del personaje y termina con el nacimiento, en realidad son textos alotópicos, digamos, porque, digamos, esa estructura canónica es una estructura que está rota, digamos, sí, y hay que recomponerla de alguna manera. Rayuela, digo, ¿no? Es un texto alotópico, indiscutiblemente. O sea, la estructura canónica narrativa es una estructura que ha estallado ahí, digamos. Y de hecho, bueno, Cortázar propone distintos recorridos para la lectura de Rayuela, ¿no? Bien. ¿Algo más? Sí, sí, yo me quedé pensando que, Sergio. sí, que esas estructuras no dejan de ser imposiciones culturales, porque si, y construcciones culturales, pues son formas de relato, formas de armar el escrito que hemos estado repitiendo o queriendo romper a propósito, pero si uno va a cuentos o historias narrativas o lo que fuere del 1500, del 1400, hay otra estructura que por ahí tiene que ver con estas cuestiones que estuvimos hablando, pero uno por ahí espera una estructura en donde tenga el principio, el nudo y el desenlace, y por ahí la estructura de estos cuentos tradicionales no llega nunca al desenlace. Es como Claro. que, también nos pasa con los cuentos para niños, Ujú, que en un inicio nunca fueron pensados para niños. ujú, Después, exactamente. después de Hollywood, que nos mintió tanto, y sin embargo lo queremos, armó la idea de una idealización del cuento, de la historia, Exactamente. y eso no deja de ser también una construcción cultural que nosotros es necesario ver que existe, o sea, reconocer que existe. Sin duda. Esto que estás Y diciendo tiene que ver con que en realidad nosotros estamos hablando, digamos, de una estructura narrativa propia del Renacimiento para acá. claro, claro, y es más o menos lo que tenía, lo que decía Piglia en Exactamente. el escrito. Por eso les había pedido que leyeran a Piglia, ¿no? Si lo leíste, comentá, Sergio, lo de Piglia, porque es interesante eso. Sí, no, que, a ver, dice que todas esas estructuras discursivas y canónicas se encuentran en todos los relatos, no importa la persona que sea ni el libro Ujú, más erudito que haya, están esas estructuras reconocibles. ujú, En algún punto habla eh, de el que relata como que es el conocedor, por un lado, ujú, el extranjero, el que se va y que vuelve para contar algo ujú, y lo narra de esa forma, o ese que tiene la ciencia como para poder explicar las cosas. ujú. O sea, Sí, básicamente es eso lo que recuerdo de sí, decir. exactamente. Ese sería como el núcleo duro del texto de Piglia. Pero, digamos, hay una cuestión interesante, esto que vos trajiste, que es, digamos, o sea, a ver, digo, la estructura narrativa es a partir del Renacimiento. Si leemos El Conde Lucanor, digamos, no tiene nada que ver la estructura narrativa del Conde Lucanor. Leemos el Popol Vuh y no tiene nada que ver, digamos, la estructura narrativa. Y también, digamos, hay que decir, esto tiene que ver con el canon occidental, ¿no? O sea, Claro, eso también le iba a decir, porque si uno va a escuchar relatos de alguien que no es perteneciente a nuestra cultura, ponele, nuestra cultura occidental, y lo pongo entre comillas, sí, sí, ¿sí? exactamente. Uno le cuesta reconocer estas estructuras, y por ahí no están. Seguro.
seguro, seguro, sí, sí. Bueno, digo, de alguna manera es el intento que hizo Prop, ¿no? Eh, con, digamos, identificar, podríamos decir, parafraseando a Chomsky, los universales narrativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Prop hace eso, digamos, busca, y por eso el famoso juego de las cartas de Prop, ¿no? En donde uno puede ir, digamos, haciendo jugar los distintos componentes, digamos, para armar distintos relatos. Eh, Digo, pero esta cuestión de estos universales, digamos, siempre tienen que ver con una racionalidad occidental, no, no con no con otro tipo de racionalidad. Digo, si uno lee, digamos, qué sé yo, historias de la India, por ejemplo, o las historias sufíes, etcétera, digamos, pasan por otro lado la cuestión de la estructura narrativa, ¿no? Eh, digo, es interesante analizar eso, esto que yo decía, el Popol Vuh, ¿no? Que el Popol Vuh también es como una narración mítica, como podríamos decir la Biblia, de alguna manera, digamos, ¿sí? Tampoco sigue esa estructura narrativa. Y ya que mencioné la Biblia, digamos, o sea, muchos relatos de la Biblia tampoco siguen esta estructura que yo estoy mencionando. O sea, es una estructura, digamos, que responde a esta racionalidad occidental, ¿no? Que además, digamos, es interesante ver cómo después en la narrativa multimedia y en la narrativa transmedia, digamos, esto se rompe y estalla, ¿no? Y también, digo, tiene que ver cómo cada uno cuenta, digamos, su propia historia, la idea de la narrativa personal, ¿no? Esto también tiene que ver. Por eso, el texto que yo les voy a proponer ahora para leer, que quiero que ahora hagamos una lectura, a ver, si ustedes quieren, eh, per saltum, por decirlo de alguna manera, porque no se agota ahora, pero sí me interesaría que tuviéramos leído, digamos, para el próximo encuentro. Tiene que ver con esto de la narrativa personal, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la narrativa personal frente a este tipo de cuestiones? Sobre todo digo, porque ustedes que van a trabajar, digamos, con narración autobiográfica o narración digamos, de experiencia didáctica, tiene mucho que ver esta cuestión de la narrativa personal. Y cómo, digamos, a ver, dialoga esto que yo acabo de decir con esto que esta autora, que yo les propongo ahora la lectura de la narrativa personal, digamos, plantea, ¿sí? Tienen ustedes ahí en el aula el texto, es un texto, no es un texto corto, yo elegí un fragmento no demasiado largo, pero sí extenso, digamos, como para que podamos poner en diálogo esto que yo acabo de decir con lo que dice la autora. O sea que les propongo la lectura de eso. Tomémonos unos 45 minutos, por favor, ¿sí? Sé que no van a agotar la lectura, pero traten de leerlo para poder conversar por lo menos, y cerrar con esto, ¿de acuerdo? Son en este momento las 18:50, creo que a las 19:40 nos podemos encontrar y podemos conversar, ¿de acuerdo? Perfecto, profesor, una pregunta. ¿Alguien Sí. está pudiendo abrir el documento? Porque a mí no se me descarga, pero no sé si soy yo. Sí, yo lo abrí. ¿Podrás ponerlo en el WhatsApp, Sergio, A por las ver, dudas, por si no lo logro? a ver si lo comparto de alguna forma, si puedo. Por ahí es mi computadora, ¿eh? Gracias. Nada.
Bueno, vamos retomando, por favor. Sí, Emiliano, tenés la mano levantada. Sí, es sobre la lectura, no sé si esperamos o arranco. Y yo te diría que esperemos unos 2 o 3 minutos más y a las y 40 Perfecto, arrancamos, porque perfecto, interesante el perfecto. texto, ¿viste? Muy, sí. Está muy bueno. Es una escritora que se especializa en la narrativa personal. Profe, ¿usted recuerda o sabe cómo puedo buscar en qué páginas está este fragmento del libro? ¿O está el libro completo en PDF? ¿Tiene idea? No sé si está el libro completo en PDF. Me voy a fijar dónde está este fragmento. Pero si, Porque hay ¿sabés un qué? par de cosas que me gustaría citarlas. ¿Sabés qué? Pero si pones el título y el nombre y el apellido, te va a salir la página. Ah, genial. Gracias. No, por favor. A mí me parece una autora excelente. Bueno, vayamos retomando, por favor.
Bueno, son y 40, vamos conversando porque si no, no terminamos más. Profe, yo me quedé con un par de frases de Gornick que se me vinculan con Piglia cuando Piglia habla de los indicios, ¿no? Digo, de esto del Ujú, viaje, de la tribu y de esas cuestiones que van dejando indicios, tal perdón, cual. o pistas, si se quiere. Y, y con respecto a estas pistas y la narrativa personal, esto que Gornick trae, que me gustó mucho, como lo dice, materia prima del propio yo indisimulado, ¿no? Como esta cuestión medio develada de ese yo mismo en el relato, pero hay otra parte donde dice, penetrar en lo conocido no es en absoluto un hecho consumado. Y me parece, en términos de indicios y de pistas y de viaje, por traer de nuevo a Piglia, digo, este buceo en estos propios relatos o las propias narrativas, no por conocidas están dadas, ¿no? Como si volver en ese viaje siempre da la posibilidad de encontrar otras capas o quizás en en ese yo indisimulado otros yoes en esos Ujú, contextos, en eso que uno ujú, trae hacia acá, ¿no? Eh, ujú. Me pareció muy interesante, sobre todo esto de no está consumado, no está consumado. Hay algo que uno revisita y que redescubre y quizás algo que uno se redescubre en ese relato o en esa propia Exactamente, narrativa. exactamente. Me Viste que cuando pareció uno increíble. narra acontecimientos de su vida en distintos momentos, digamos, en realidad no son los mismos acontecimientos. Es decir, digamos, el núcleo es el mismo, pero, digamos, pero como hay otras vivencias, como uno ya no es el mismo, uno va relatando otras cuestiones también, ¿no? Se va encontrando otras cuestiones, ¿no? Es como una Incluso, cuestión profe, rizomática. tal cual, usted la clase pasada decía esto de, bueno, ¿cuándo es anécdota? ¿No? Ujú, Cuando cuento qué es anécdota. ujú. Y en ese sentido digo, quizás, ¿cuántas veces uno se ha encontrado, se ha escuchado a sí mismo contando un algo que por ahí, incluso la propia versión termina siendo modificada? No solo porque Totalmente. es como muy interesante eso, sí. Sí, totalmente, totalmente. En tanto uno no es el mismo, digamos, de un momento a otro, digamos, hay cuestiones que uno va incorporando, que va quitando, digamos, que agrega, que condimenta, ¿no? O sea, digo, incluso la propia narrativa personal, digamos, es una cuestión que se va transformando, se va modificando. Y como dice esta autora, digamos, uno como encuentra, que también lo decía Piglia, ¿no? Esta idea de las pistas, ¿no? De esto de los indicios, ¿no? De estos resquicios, digamos, que van quedando y que de alguna manera, digamos, uno recupera, olvida, vuelve, trae. ¿Mm? Totalmente. De hecho, Gornick en otra parte dice lo que la voz escoge, ¿no? Digo, Exactamente, hay ahí como una... exactamente, sí. exactamente. Sí, sí. Bien, bien. Bárbaro, Emiliano. ¿Alguien más quiere plantear algo con respecto a la lectura de este texto? Estábamos con Emiliano viendo algunas vinculaciones de lo que planteaba Piglia con lo que planteaba esta escritora. Yo decía que es una escritora muy interesante que se especializa en narrativas personales. Tiene varios libros sobre este tema, digamos. Y este es un fragmento, digamos, bueno, ahí está el libro de donde yo extraje el fragmento, ¿no? Que está en internet. Si ustedes ponen la página, el nombre del texto y la autora, les aparece la página. Bueno, no sé si quieren, hay alguien más que quiere aportar. Soy profesor, buenas noches, Mónica, buenas noches. ¿qué tal? Eh, bueno, a mí me parecía lo mismo que a Emiliano, ¿no? En esta relación con Piglia, cuando habla de cómo fue el primer relato y la historia de larguísima duración en términos de cómo la autora también eh, dice que como que había cosas que quizás no se podían decir
pero que en el relato sí se decían, o sea, el que escuchaba sí percataba todo lo que estaba por detrás, ese sentimiento, esa sensación, eso que lo envolvía permanentemente, ¿no? En ese Ujú, sentir. Em, entonces, cómo había compuesto sus pensamientos para evocar mejor. Y ahí, antes de leer, como que la primera parte me atrapó muchísimo, ¿no? Como que me detuve mucho y ahí me ponía a pensar que eso de la narración salía solo, era un ejercicio que se tenía que ir haciendo cotidianamente, era un esfuerzo. ujú. Entonces, bueno, la misma autora como que me fue respondiendo y una de las cosas que también como que me interpela mucho es la propia contradicción, cómo uno tiene que encontrarse con su propia contradicción, ¿no? Ujú, En el relato, ujú. en eso de la autobiografía. Entonces, eso para mí es como, como muy importante, ¿no? Como esto tiene de contradictorio, y cómo tiene que ver también con la honestidad de quien narra y de quien dice hacia un otro Sí, que escucha. tal cual, ¿no? Digo esto que se dice y que se calla, ¿no? Ajá. Y, y lo que se dice, digamos, de alguna manera, cómo se lo dice, ¿no? Esto que estos autores planteaban, digamos, una cosa es la fábula, la historia, digamos, y otra cosa es la trama, ¿no? En qué ordenamiento nosotros organizamos la información para que llegue al que escucha o al que lee, ¿no? Ujú. Esto Sí, es bien interesante, ¿no? sí, pero también un punto importante, me parece, es esa cuestión del autoconocimiento. Ujú, Porque si habla de algo que borda con con el diván, digamos, pero eh, si uno no se entiende a uno mismo o no sabe por dónde uno mismo va, esos procesos quedan velados y no terminan de evolucionar en algo comunicable. ujú. O sea, no sé si soy Sí, sí, claro. exactamente. Esta es una cuestión interesante para pensarla, digamos, porque ustedes van a trabajar con narrativas, ¿no? O sea, las investigaciones de ustedes, digamos, tienen que ver con investigaciones de carácter narrativo, ¿no? Y en general, digamos, bueno, van a trabajar con narraciones acerca de experiencias personales o de vidas. Y esta cuestión, digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto de el conocimiento, el autoconocimiento, Sí, y hasta también dónde. Sí, perdón, y también tiene que ver con lo que decía Mónica, esa cuestión de qué se dice, qué no se dice, y por qué ujú, no se dice lo que no se dice. No se dice ujú, porque no se lo sabe, no se dice porque no se lo problematizó en algún momento. exactamente, Y si no se lo exactamente. problematizó, O por, evidentemente claro, no es claro. visible. Es una cosa O que por porque ahí no, pasa, claro, pero no es o porque, relevante para la persona. claro, o porque no se lo dice porque duele, ¿no? También, Esa es otra también, cuestión. o porque evoca algunas cuestiones que prefieren estar veladas y no hablar del tema. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero por eso decía lo del autoconocimiento, porque Ujú, como estamos hablando de narrativas y biografías y autobiografía, uno tiene que poder darse cuenta de uno mismo qué son las cosas que dice y qué son las cosas que no dice en ujú. función de tenerse como ejemplo para ver cómo el otro también dice o no dice cosas. Sí, exactamente. Y ahí hay otra cuestión también, digamos, cómo uno hace para que el otro diga, ¿no? Porque digo, Sí, eso tiene que ver también más con lo etnográfico, o sea, con poder llegarse al otro y acercarse al otro y ver hasta dónde el otro nos permite ujú, y exactamente. hasta dónde uno mismo se permite. Exactamente, sí, sí, exactamente. ¿Cuáles son los límites y los alcances, ¿no? O sea, digo, de esta cuestión narrativa, que es bastante compleja, ¿no? O sea que, sobre todo porque no es lineal, ¿no? Es rizomática. Entonces, este es la cuestión más interesante, digamos. Digo, resulta, a ver, a la vez fascinante porque es rizomática, pero también es irritante, ¿no? Porque en realidad uno, digo, bueno,
digamos, y por dónde desculo esto de alguna manera. Entonces, Sería digo, mucho más sencillo si fuera lineal y todo seguido, claro, concatenado y exactamente, ya está. claro, Contame la historia exactamente, del se va a tener principio al inicio, fin y ya, desarrollo, fin, y ya claro, sabes, eso es más fácil. ya te queda claro, ¿no? Digamos, pero justamente en estas cuestiones de las narrativas personales, digamos, si lo lineal no existe, es imposible pensarlo. Y además, digamos, o sea, es interesante ver cómo van quedando como huecos narrativos, ¿no? Digamos, decir, en lo que uno en la narrativa personal pone, digamos, estos huecos narrativos, ¿no? Esto que vos decías del, bueno, de los límites que uno se pone, o porque no conoce, o porque no, o porque conoce y no quiere decir, digamos, bueno, van quedando como lagunas o huecos narrativos, ¿no? Que, que digo que a veces se pueden llenar y otras veces no. Esto es la cuestión. Sí, pero como decía Sergio, hay algo en esto, digo, en lo no dicho que dice, ¿no? Uf, Digo, y son mucho. tal cual. Digo, son esos entre paréntesis que comunican a veces más que el resto de la frase. Pero claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, seguro, A ver, seguro. Oslak, hablando de política, cosa que por ahí no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero no importa, habla de políticas negativas, o sea, Ujú, o tácitas, que son, ujú, es el no hacer. Y esto es lo mismo, el ujú, no hacer es una política. El no total, decir también dice, ¿sí? por Así como supuesto. una política de no hacer hace, Sí, ¿sí? sí, Un no decir también dice y cuenta algo. exactamente. Bueno, Paul Václavic, digamos, un psicólogo sistémico, dice, digamos, cuando él trabaja las cuestiones de comunicación, él dice una cosa que es sumamente interesante porque él dice que es imposible no comunicar. Dice él, es imposible, dice Václavic, no comunicar, digamos, porque hasta El con el silencio silencio comunica, sí. totalmente, digamos, ¿no? O sea, digo, cuando uno va en un ómnibus y el que está al lado empieza a hablar y uno no tiene ganas de hablar y entonces uno mira por la ventanilla, digamos. No es que no hay comunicación, es terrible la comunicación, digamos, ¿no? Por eso es sumamente interesante esta cuestión de, bueno, que es imposible no comunicar. Es imposible. Es imposible. El silencio también es una comunicación, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, no sé si hay algo más para plantear que quieren decir, que quieren agregar. A mí me gusta mucho la relación que se puede hacer con lo que había planteado Piglia, ¿no? Con este texto. ¿Sí? Esta cuestión de los intersticios, de las pistas, digamos, ¿sí? Eh, de, de lo que algunos estructuralistas llaman las catálisis. Estas acciones, digamos, colaterales o tangenciales, pero que de alguna manera van armando la historia, ¿no? Aunque no se digan explícitamente. Eh, en alguna medida Piglia decía eso también, y esta autora, bueno, lo plantea, digamos, con más contundencia, ¿no? Lo que Como una pasa es conexión. perdón, Sí, para usar esas cosas no tiene que ser un escritor bastante hábil, porque dejar algo boyando como para después retomarlo y que esas cosas que quedan boyando vayan armando la historia y vayan contribuyendo a la historia, uno tiene que tener una visión general y algo de práctica en hacerlo. No son cosas que sí. salen fácil. No, por supuesto que no, claro que no. No, no, por supuesto que no. Exactamente. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, digamos, Sí, en eso es Cortázar es magistral. Cortázar es magistral. Axolotl, por ejemplo, es una maravilla de cuento, digamos. Es una maravilla de cuento. Digo, ¿no? Cómo va tirando, tirando, tirando pistas. Bueno, Las babas del diablo. Ahí tienen otra cuestión interesantísima que plantea Cortázar en este sentido, ¿no? Digamos, de que va tirando y después junta, va tirando y junta, ¿no? Bien.
¿Alguien más tiene algo que plantear? Yo dos Sí, cosas que se me vienen, perdón que lo traiga siempre a la conversación, pero es así, venir de las escénicas y las artes tiene eso, no lo puedo evitar, y se me arman como sentidos, y pienso también en el teatro, que muchas veces digo, esta obra literaria que escribe un dramaturgo, y que después lo que sucede en la escena es encontrar esos, y lo más interesante diría, es encontrar esos otros sentidos que el texto no está diciendo, pero que están en el texto. sin Eh, duda, por supuesto. eso Bueno, Alberto Ure, por ejemplo, ahí lo tenés a Alberto Ure como director total, magistral. O total. sea, yo me acuerdo de Alberto Ure, la puesta de Hedda Gabler, que causó tanto escándalo en la década del 70, que los personajes decían el texto pero actuaban el subtexto, digamos, bueno, fue una cuestión absolutamente revolucionaria, eh, esa puesta de Ure, ¿no? Realmente extraordinaria. O me acuerdo de, qué sé yo, de Tadeusz Kantor, de Bielopol, Bielopol. eh, claro que sí, esta cuestión de encontrar, digamos el sentido más allá de lo que de lo que se está diciendo, ¿no? Digo, Y, a Tal ver, cual. sí, Y a ver, viceversa, ¿no? perdón, sí, porque Sí. los directores también tienen voz, o sea, por también te cuentan supuesto, algo, pues si por no Muchas sería gracias, todo, Sergio este, Wolfenson, por defender mi por trabajo. nada. Porque es así, si no sería todo igual, si no por sería, supuesto, sería un texto, así como dice el texto, y no habría diferencia entre puesta y puesta, por ¿sí? supuesto, Porque cada una de las personas cuenta algo. por Y estas supuesto. cuestiones que estábamos hablando recién sobre los silencios, Mm, lo no dicho, lo gestual, los posicionamientos, sí, la proxemia, los props, o sea, la utilería, o sí, sea, el elegir sí, una sí. cosa y no otra, ¿sí? Dice Seguro, algo. por supuesto. Tal. Además, digamos, porque por más que existan las didascalias, digamos, no alcanza. No alcanza la didascalia, digamos. O sea, porque por ¿Puedo? eso, sí, dale, dale. Perdón, pero me empiezo a entusiasmar mucho y me salgo de la vaina. Pero, No, no, dale, eh, dale. por ejemplo, con Y respecto a porque las estamos en tu didascalias, campo. y Sergio tuvo la ¿Sí? oportunidad de venir a ver una obra mía que estrené hace poco, digo, donde ponemos la didascalia como texto dicho por los intérpretes, donde los intérpretes no están haciendo lo que dice la didascalia, pero la dicen, y en Ajá, otras partes sí, entonces la didascalia se vuelve texto, ¿no? Eh, claro, no inventé nada, digo, es algo que otros directores ya han explorado, pero digo, es ajá. interesante pensar también el paratexto como texto, o la didascalia como texto, o la didascalia como acción. Me Pero, por parece como supuesto, interesantísimo por ese supuesto. sitio. ¿Vos sos Bueno, director también, de teatro? Perdón, ¿sos director de teatro, Emiliano? Sí, Ah, qué bueno. Bueno, yo te cuento, yo soy actor de teatro en estás Rosario. invitado cuando quieras. ¿Vos sos Sí, actor? sí, desde los años 70 que hago teatro en Rosario. Sí, sí. Ah, Fernando, me encanta. Acá ya está, ya tenemos una obra próximamente, entonces. Mira, yo acabo de estrenar ahora en Rosario una obra que ha tenido mucho éxito de público y de crítica. Sí, 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 sí. Ya te estoy googleando Fernando en las redes y cuando vaya a Rosario te voy a ir a ver actuar. Ah, dale, cómo no. Me encantaría, sí. ¿Conoces a ahora Hernán Peña, que creo que está dirigiendo? Emiliano ya te va a pasar los datos de sus obras para cuando vengas acá ir a verla, porque suele Claro, hacer yo voy eso bastante a Buenos también. Aires, así que seguramente iré. ¿Qué me decías, Emiliano? Que si No, si conozco a quién. conoces a Hernán Peña, que creo que está ahora dirigiendo allá en Rosario. No, Ah, no, no. no sé si está allá ahora, pero estaba haciendo algunas cosas en Rosario. Fernando, va a ser Ah, un mira. gusto verte actuar y va a ser un gusto que veas mis obras cuando estés en Buenos Aires. Sí, Me claro, por encanta esto que supuesto. acaba de pasar. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Mirá, qué bueno. Fernando, Bueno, no, perdón, sí, una dale, cosa, Sergio. no, porque Emiliano empezó a hablar de los paratextos Sí, y eso es interesante también de tener en cuenta al momento de hacer una entrevista o tener una conversación con algún otro, de no perderse esos paratextos, porque dicen mucho. por supuesto, por supuesto.
por supuesto. Mira, si retomamos estos postulados de Václavic, que él decía, digamos, que es imposible no comunicar, él dice que toda comunicación tiene como dos dimensiones, ¿no? Una dimensión analógica y una dimensión digital. La dimensión digital sería la palabra, lo que voy a decir, pero la dimensión analógica es lo que va con la palabra, el gesto, la postura, la distancia entre los interlocutores, que esto en el teatro es fundamental, digamos, ¿no? O sea, elemental, digamos, ¿sí? Bueno, y en esa él dice que, digamos, lo ideal sería que lo analógico y lo digital coincidieran en el sentido de que, digamos, no hubiera, digamos, una especie de solapamiento, por decirlo de alguna manera. Pero dice que eso nunca ocurre. Lo más interesante es cuando no ocurre eso, Claro, bueno, Fernando. entonces, claro, bueno, pero él está hablando, digamos, no está hablando de la comunicación literaria, sino, digamos, de la comunicación cotidiana, ¿no? Sí, Y sí, él sí, dice de que, esa, de esa misma, por eso. Lo interesante es darse cuenta cuando eso no, claro, no sucede. exactamente. Y entonces justamente Václavic dice esta cuestión, que no es frecuente que ocurra eso, ¿no? Es decir, que en general lo digital y lo analógico no coinciden. Pero, digamos, lo más importante para observar no es lo digital, es lo analógico, dice Václavic, ¿no? Y esto, bueno, vuelvo a la cuestión del teatro, es una cuestión fundamental, digamos, ¿no? Si, el- la posición del actor, el gesto, la palabra, la mirada, eh, esto es una cuestión básica, ¿no? Y esto tiene que ver también con la narrativa, digo, ¿no? En el sentido de no, tal vez no en la narrativa escrita, pero sí en los otros tipos de narrativa, la narrativa multimodal, la narrativa transmedia, el cine, el teatro, etcétera, digamos, es un elemento a tener muy en cuenta, que es una cuestión que pasa desapercibida, digamos, en la narrativa tradicional, ¿no? Y a mí me gusta mucho Václavic cuando él habla de los principios comunicacionales, porque tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, ¿no? Bien, no sé si hay algo más que quieren plantearme. Bueno, me encantó esta última parte, cómo se derivó, porque Las derivas, las derivas. sí, exactamente, lo rizomático de lo que estamos hablando. Total, total. Sí, lo Claro. conversacional también dicho. Y lo conversacional también, claro, qué bueno. Bueno, Muchas gracias, profe. no, por favor, al contrario, gracias a ustedes que salen estas cosas, digo. Eh, no sé si alguien más quiere plantear algo, si no, cerramos acá y nos vemos la próxima. Bueno, cerramos y nos volvemos a encontrar creo que es el 18, me parece, no me acuerdo qué día. Si no es la próxima semana, no es la otra, me parece. Bien. Bueno, cerramos acá entonces, ¿sí? Nos estamos viendo el próximo encuentro, Muchas gracias, ¿sí? profe. Muchas Al gracias. contrario, Gracias. gracias a ustedes, Gracias, buenas buenas tardes, noches. Chao, Gracias. buenas buenas noches, noches. hasta luego. Susana, Saludos a todos. listo, buenas noches.